Muy buenas noches, señoras y señores. Buenos días, buenas tardes, desde cualquier parte del mundo donde nos están sintonizando. En este momento estamos totalmente en vivo desde New York, la capital del mundo. Yo soy Ricardo García y esto es Café Conciencia. Gracias a todas y todos mis conectados del mundo. Gracias por permitirme y permitirnos estar aquí en tu casa, en tu oficina, en tu carro, hasta en la calle con esta alta tecnología. Estamos en vivo y en directo desde New York, como lo dije, para todo el mundo. Y como ya sabemos, la Organización Mundial de la Salud ha decretado la emergencia internacional por la incidencia del coronavirus. Me quiero tomar unos segundos para decirte a ti que estás viendo este momento nuestro Café Conciencia, que ya sabemos que hay mucha información y miedo en el mundo por este virus mortal. Todas las noticias pueden influir en el estado emocional de las personas. Además, afecta a nuestro sistema nervioso central y por consiguiente nuestro sistema inmunológico. Yo y Conexiones TV te recomendamos no dejes que el miedo se adueñe de tu mente. Acude a fuentes oficiales y busca información verificada por expertos. El Ministerio de la Salud, Colegio de Profesionales, sanitarios, organismos oficiales, entre muchos otros. No difundas noticias falsas. No alimentes tu miedo ni el de los demás. Solo comparte información oficial. Informa a tus seres queridos de manera realista. Evita la sobreinformación. Mantén una actitud optimista y objetiva. Y por supuesto, lleva a cabo los hábitos adecuados de higiene y prevención que recomiendan las autoridades sanitarias. Depende de ti. Todos somos responsables de erradicar este virus. Lo más importante es que no podemos permitir que se adueñe de nuestra mente, ni de nuestro sentido, ni de nuestras emociones. Todos podemos elevar la vibración del planeta y para eso estamos hoy aquí. Aparte de eso, hoy estamos transmitiendo en vivo, en directo desde New York, desde Valencia, España, desde Miami. Estaremos conversando con el doctor Vicent Guillén, autor de los libros Las leyes espirituales y la ley del amor, conversando sobre vida después de la muerte, qué hay más allá. Por supuesto, el ser humano y los seres vivos en general estamos sujetos a un ciclo continuo de vida y muerte. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Nuestra existencia es, en principio, algo efímero, pero ¿esto es realmente así? Numerosas creencias religiosas y filosofías proponen que no existe la muerte como desaparición del organismo, sino que nos reencarnamos o que una parte de nosotros, sea el alma o la conciencia, trasciende o se reencarna. ¿Y tú, qué piensas? ¿Hay vida después de la muerte? Este tema es muy apasionante, ¿verdad? Y para eso hoy me va a acompañar acá como una co-host mi amiga desde Miami, Mega García, por supuesto. Bienvenida, Mega, ¿cómo estás? Hola Ricardo, hola, ¿cómo está todo ese público conectadísimos aquí con este tema apasionante que es lo que es la reencarnación? Y todo lo que nos va a comentar Vicent, wow, es el tema de la noche y aquí estoy lista para compartir y aprender enormemente con este gran invitado. Claro, a ti que nos estás viendo, te invito a compartir en nuestra pantalla, en tu Facebook, en tu WhatsApp, en todas tus redes sociales para expandir mucho más nuestro Café Conciencia y, por supuesto, llegar a muchas más que están en este momento conectándose con la alta vibración que nosotros desde Conexiones TV te estamos proponiendo. Recuerden darle me gusta a nuestra página de Conexiones TV en Facebook y también en Instagram y en nuestro canal de YouTube en Conexiones TV, que recién lo estamos estrenando y nos están escribiendo desde muchas partes, desde Venezuela, desde Colombia, desde México, están conectadísimos. También pasa que hubo un cambio de horario esta semana, Mega. Nosotros nos adelantamos. Entonces hay mucha gente que ha estado confundida con el horario y me ha estado mandando WhatsApp, pero ¿a qué hora es? ¿Pero qué pasa? Ya se van a comenzar a conectar desde muchas partes del mundo. Y bueno, esta pregunta yo creo, Mega, que es la más antigua y la más humana que existe. ¿Hay vida después de la muerte? Llevamos buscando la respuesta desde tiempos inmemoriales, lo que ha dado lugar a religiones, teorías y sobre todo mucha especulación, porque todo el mundo siempre ha querido saber qué pasa, qué nos va a suceder, pero por muchas conjeturas que el ser humano puede desarrollar a lo largo de los años, evidencias científicas cercanas a la muerte suceden
cada vez con mayor frecuencia. Los especialistas aseguran que la causa reside en los mejores niveles de supervivencia derivados de las modernas técnicas de reanimación. Varios estudios científicos recientes aportan ahora más luz al enigma del que hay después de la muerte y aseguran que el contenido de las ECM y el efecto en los pacientes es muy similar en todo el mundo, a lo largo de todos los tiempos y en todas las culturas. Ahora, también es verdad que el ser humano siempre ha buscado la trascendencia. Es un anhelo universal desde los hombres más primitivos. Con los avances de la medicina moderna, la lucha contra la enfermedad ha rayado en una búsqueda incesante de alargar la vida. Sobre este tema tan apasionante, ¿qué hay más allá? Tengo el honor de compartir este café con ciencia, por supuesto, con Vega, como lo dije. ¿Y por qué nacemos? ¿Por qué nos morimos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Hay vida antes del nacimiento? ¿Quién y qué somos? ¿Por qué existimos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Hemos venido a hacer algo en particular? De todo ello vamos a hablar hoy con el doctor Vicent Guillén. Él es un escritor, conferenciante, científico español, doctor en ciencia química en 1997 en la especialidad de bioquímica por la Universidad de Valencia, España, y se doctora en el 2003 con una tesis sobre terapia genética realizada por el Departamento de Farmacología de la Facultad de Medicina de dicha universidad. Reconocido por sus libros y charlas en materia espiritual y filosófica, sus principales temas incluyen el sentido de la vida, las relaciones personales, el origen emocional de las enfermedades, y es el autor de los libros, como ya lo dije anteriormente, Las leyes espirituales y la ley del amor. Es defensor de la existencia de la vida después de la muerte, la inmortalidad del alma y la reencarnación. ¡Wow! Este señor, le damos la bienvenida, por supuesto, y felices de tenerlo directamente y agradecerle que por ahí les de madrugada. Vicent Guillén, ¿cómo estás, Vicente? Hola, buenas tardes o buenas noches, según desde donde estemos. Pues estoy bien, estoy muy bien y encantado de estar en el programa. Espero que a la gente le guste el tema y todo lo que vamos a hablar hoy. Mira, nos están saludando desde Panamá, nos están saludando desde Venezuela, desde Colombia, desde Argentina, desde, bueno, desde Buenos Aires. O sea, qué lindo que nos están saludando desde muchas partes. Vega, te cedo ese honor. ¿Quieres que haga yo con la... ¿Quieres... Yo le tengo una pregunta a él que se la tengo que hacer porque no puedo irme a dormir sin hacerle la pregunta. ¿Ah? Hace la primera y después me pregunto yo. ¿Te Ok, parece? claro. Vicente, ¿qué te hizo voltear la mirada hacia la espiritualidad después de tener un doctorado en ciencias químicas en 1997 en la especialidad de bioquímica, además con una tesis sobre terapia genética realizada en el Departamento de Farmacología de la Facultad de Medicina? ¿Qué pasó? Bueno, en realidad mi cambio espiritual fue anterior a todos esos títulos científicos, ¿no? Sucedió cuando yo estaba estudiando la carrera. Eh, y creo que es consecuencia pues, de una búsqueda del interior, ¿no? Yo en ese momento pues era una persona que, bueno, como la mayoría de gente en los países latinoamericanos y en España, de creencias, o sea, criado en una familia con creencias católicas, que llega a un determinado momento que no les encuentras bueno, no te sirven para explicar la realidad de la vida, ¿no? Entonces, luego, pues, aprendes por otro lado, desde la ciencia, pues, que una visión de la vida que a mí tampoco me contestaba mis preguntas existenciales, ¿no? Entonces, era como una especie de agnóstico que no había encontrado respuestas, ¿no? Entonces, en ese momento, pues, pasé con una crisis personal y con alguna serie de enfermedades físicas y alguien me habló de una persona pues, que atendía gratuitamente a la gente en su casa y para aliviar dolencias, lo que ahora llamamos para hacer Reiki, ¿no? El Reiki, la terapia energética. Y entonces pensé que como era gratis no tenía nada que perder, ¿no? Entonces pues acudí a la casa de aquella mujer y primero, cuando ella ponía las manos donde a mí me dolía, pues yo experimentaba una gran sensación de alivio y yo no soy una persona que se sugestione fácilmente. Y luego, pues ella me dijo que todos estos problemas que yo tenía eran a consecuencia de una serie de problemas emocionales, problemas físicos relacionados con problemas emocionales, y me dijo qué problemas eran. Y claro, a mí eso me impactó mucho porque era cierto lo que ella me decía, pero yo no se lo había dicho a nadie.
Entonces claro. le pregunté, ¿cómo sabes tú esto? Y entonces ella me dijo, es que a mí me ayudan para ayudarte. Y yo le pregunté, ¿y quién te ayuda? Y ella me dijo, los hermanos de luz, ¿no? Que es como ella llamaba a sus guías espirituales. Entonces, ella me dio una serie de consejos, supuestamente que le daban esos guías para mí. Yo los puse en práctica porque me parecían razonables. Y entonces mi vida empezó a cambiar positivamente. Esos problemas emocionales se fueron resolviendo y los problemas físicos relacionados también poco a poco fueron también mejorando. Y entonces, claro, a mí todo aquello me generó una gran curiosidad. Yo ya era una persona que iba buscando y pues yo todas las dudas que tenía sobre la vida se las preguntaba a ella, ¿no? Y entonces ella me decía pues, que le iban contestando cosas y a mí lo que me contestaban me cuadraba mucho, ¿no? Entonces ese fue el principio. Esa mujer es hoy en día mi mujer, se llama Juani. Le doy un Imagínate. saludo desde aquí. Esposa. Vice, quítate, llama a tu mujer. Ahora, Si una queréis, cosa, dice que no quiere salir. no quiero decir, Dice, entonces, mira, ok, terminamos la entrevista contigo, llama a tu mujer. Y ese fue el ahora bien, principio, ¿no? Entonces, fue así como empezó. Yo toda la información que iba recibiendo a través de esa vía la fuimos recopilando. Empecé también a tener mis contactos más directos y hubo un momento que hubo la necesidad pues, de contarle todo esto a la gente, ¿no? Claro. Y entonces ok, entonces, pues empezamos a hacer charlas y los libros y todo ok. eso. Si te estoy Así empezó. entendiendo, entonces no siempre creíste en la reencarnación y en la inmortalidad del alma, sino que fue a raíz de tu contacto con esta gran maestra de Reiki que empezaste a creer, a sentir que era realidad. Sí, sí fue a partir de ahí, pero es que a mí las explicaciones, yo sigo siendo científico, quiero decir, a mí, yo no me creo las cosas solo porque alguien me las diga, ¿no? Claro. Yo intento encajarlas, ¿no? Y ver si tienen coherencia, si me sirven para explicar la realidad, ¿no? Entonces, a mí la idea de la multiplicidad de vidas, de que vivimos muchas vidas físicas, que el alma es inmortal, me empezaba a servir para entender el porqué de muchas de las circunstancias de la vida, ¿no? Porque nacemos en una determinada familia, en unas Exacto. determinadas circunstancias, para vivir una serie de vivencias, ¿no? A lo largo de la vida, que es de otra manera yo no era capaz de entender el porqué, ¿no? Entonces, quiero decir que fue gracias a lo que aprendí con ella, pero también fruto también de trabajo, digamos, de análisis, ¿no? De si realmente todo esto tiene un sentido o no. O sea, que Claro. el mismo criterio que utilizaría para aprender cosas sobre ciencia lo utilizaba también para aprender sobre espiritualidad. O sea, lo aplicas en la espiritualidad, básicamente. Ujú. Claro, Oh, pero Yo soy entonces de tú la... empezaste, a ver si para ir porque estoy súper curiosa, ¿no? Es como que tú empezaste a tener ya, a sentir esa conexión, también empezaste a sentir la comunicación, pero ahí no estamos hablando todavía de encarnación o de inmortalidad del alma, o sí. A ver, digamos que la conexión te sirve para poder recibir información, ¿no? claro. Sobre el sentido de la vida, de dónde venimos, a dónde vamos, vas recibiendo, tú vas preguntando, yo todas las dudas que tenía las iba preguntando, ¿no? Y entonces, primero a través de sueños, creo que Ah. los sueños son una El gran primer fuente de... contacto, ¿no? El primer contacto, claro. Y Y luego, Vincent, pues, y no podían ser alucinaciones que estabas experimentando? Pregunto. de una alucinación uno espera algo más inconexo, Claro. menos coherente. Aquí había una gran coherencia en la Ok. información, pero por supuesto el riesgo siempre está, ¿no? Entonces, cada uno tiene que decidir. Yo soy una persona que, como digo, no soy una persona que muy crédula, ¿no? Soy una Eres persona un tanto bastante escéptico, crítica. ¿no? Sí, y de hecho me gusta contrastar, ¿no? Y luego yo, pues, la información que me iban dando la iba contrastando con otras informaciones que yo iba conociendo de otras fuentes, ¿no? Entonces, y de Ok. hecho, ya veréis a lo largo del programa que hay muchas evidencias Ah, científicas ah, de que realmente todo esto es así, ¿no? y a eso iba precisamente. O sea, tú dices que existe la vida después de la muerte. ¿Qué pruebas hay de ellos, Vicen? ¿Qué pruebas tenemos que exista vida después de la muerte del cuerpo, por ejemplo? Bueno, yo me remitiría un poco a las evidencias que provienen de varios testimonios. Primero, el de las personas
que han estado en situación de muerte clínica y han sido reanimadas, ¿vale? Hay gente pues, que Sí, por diferentes motivos ha entrado en muerte Claro. clínica y como comentaba Ricardo al principio, ¿no? Hoy en día los avances de la ciencia han permitido, por ejemplo, con el uso de desfibriladores, que gente que estaba en paro cardíaco hayan sido reanimadas, ¿no? Entonces, hay una parte de estas personas que cuentan una experiencia que vivieron en ese momento en el que su cuerpo estaba muerto. Y resulta que esa experiencia es muy parecida de unas personas a otras, independientemente de las creencias que tengan, de la educación o de la religión en la que fueron Que todas, criados. perdón que te interrumpa, que todas coinciden más o menos en lo mismo, que Sí, todas ven el sí, sí, túnel, sí, sí. el tubo de luz y todo esto, ¿no? Sí, básicamente, por resumir un poquito lo que es la experiencia cercana a la muerte, la gente lo que dice que le pasa es que se sale del cuerpo. Una vez fuera del cuerpo, mantienen la conciencia y la identidad y siguen percibiendo la realidad, que hacen una especie de viaje a toda velocidad, al final del cual llegan a un lugar que describen como un lugar de mucha luz, de mucha paz, un lugar donde se sienten maravillosamente y del cual no se querrían ir, como en la imagen que muestras ahí en la fotografía. Y en ese lugar suelen tener un encuentro, bien con seres queridos que ya han fallecido o seres que ellos reconocen como sus guías. Y en ese encuentro tienen un diálogo y se les dice, todavía no ha llegado tu hora, te tienes que volver al cuerpo. Y entonces es cuando súbitamente regresan al cuerpo. También suelen describir que tienen una especie de rememoración de toda su vida, como que todos los recuerdos de su vida pasan en ese momento a toda velocidad. Y pues al decirles que ya no pueden continuar, regresan al cuerpo, se vuelven a meter dentro de él y recuperan las constantes vitales y siguen con su vida. Entonces, esto no son dos, tres o cuatro casos. Claro. Se considera, los estudios científicos que hay sobre esto, que alrededor del 4% de la población en todos los países Es va a tener mucho. en algún momento de su vida una experiencia cercana a la muerte. Entonces, Sí, por ejemplo, en España, que implicaría 2 millones de personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte. Y en Estados Unidos, México y otros países, sumad el 4% de la población mundial, son muchos millones. muchos Entonces, millones. cuando alguien dice, no, es que nunca vamos a saber lo que pasa después de la muerte porque nadie ha vuelto para contarlo. ¿Cómo que no? El 4% de la población mundial, ¿no? Es mucha gente, ¿no? Lo que pasa es que mucha gente pues se lo calla, ¿no? Por Sí, el miedo al que y dirán. que no es una, y que no es una noticia amarillista, o sea, no es una noticia como en este caso del coronavirus, pues, valga la comparación, pero porque la gente dice, es muy incrédula, no, eso no pasó, eso no puede pasar, pero hay hechos reales de personas científicas, como tú bien lo dices, está el doctor Michael, ¿cómo se dice? Michael Brown, creo que se llama él, y tiene un programa acá con la NBC donde lo hacía a nivel de regresión. Las personas cercanas a la muerte relataban lo que les sucedió, exactamente como tú nos estás contando. Veían a sus guías, encontraban a sus familiares cercanos y se regresaban diciendo, no es tu momento, me voy. Y regresan súbitamente. E incluso hay personas, casos de personas que regresan de la muerte y terminan divorciándose porque su vida les cambia. Eso lo leí. Efectivamente, esa es otra cosas que en común que tienen estas personas, ¿no? Digamos que perciben, primero, dejan de tenerle miedo a la muerte porque lo que han visto tiene muy buena pinta, por lo Exacto, tanto no hace falta asustarse. Y luego exacto. hay un cambio de valores. O sea, normalmente la gente estamos muy preocupadas por los aspectos materiales de la vida, ¿no? De, pues, ganar dinero para pagar las facturas, la hipoteca, ser sexys para ligar más, todo el mundo ahí en los Ujú. gimnasios Dinero, machacando. dinero, dinero. Pero estas personas cuando tienen esta experiencia cambian su forma de ver la vida y dan prioridad sobre todo a los sentimientos y valoran mucho las relaciones humanas. Entonces, si por ejemplo estaban viviendo una relación de pareja sin sentimientos, en ese momento son totalmente conscientes de que eso era así y dejan la relación, ¿no? Entonces, esa es una peculiaridad también característica de muchas experiencias, que el hecho de cambiar los valores y dejar de tener miedo a la muerte. Claro, sí. Yo tuve aquí hace varios años de invitado, seguramente lo conoces, Emilio Carrillo, que tuvo un Ujú. caso, regresó de la muerte, y él trabaja en la política y abandonó toda la carrera y hoy en día está expandiendo luz, haciendo seminarios y conferencias, le cambió la vida totalmente. Es otra persona. Después de esa experiencia, regresó de la muerte. Por varios minutos estuvo desencarnado prácticamente. Mega. Sí, y por ejemplo, no sé si recordáis el caso de Eben Alexander. Eben Alexander es un neurocirujano
pues que él no creía en la vida después de la muerte. Bueno, muchos científicos piensan que La son mayoría, claro. alucinaciones, como tú comentabas, Mega, al principio. Pero este señor, pues justo le ocurrió un problema físico y se quedó en coma. Y se tiró en coma, pues, un tiempo. Y cuando despertó del coma, le dijo a la gente, mira, todo esto que yo creía sobre la muerte es mentira. Ahora he visto lo que hay y he cambiado de opinión. Entonces, claro, que un neurocirujano tenga una experiencia cercana a la muerte y lo pueda vivir en primera mano, pues la verdad es que da mucha credibilidad, ¿no? Pero aunque no sea así el caso, sí que quiero comentar que hay estudios científicos igual que se estudia para una enfermedad, que se han realizado con estos casos, ¿no? Quizá el pionero de esta historia en la época moderna es el doctor Raymond Moody, Ujú. psiquiatra y filósofo norteamericano, pues que empezó a recopilar los casos de experiencias cercanas a la muerte. Claro, eso le trajo problemas, ¿no? Pues que había muchos también psiquiatras que no consideraban que eso era así, pero otros siguieron su camino, ¿no? Y entonces empezaron a hacer estudios más sistemáticos sobre experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Y en la época actual, por ejemplo, quiero citar el estudio AWARE, es un estudio internacional sobre experiencias cercanas a la muerte, donde participan más de 25 hospitales, sobre todo de Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá. Es un estudio dirigido por el doctor Peter Fenwick y el doctor Sam Parnia, uno está en el Reino Unido, otro en Estados Unidos, donde están recopilando estas experiencias, como digo, en muchos hospitales y se están publicando artículos científicos sobre este tema, ¿no? Quizá otro pionero también de este campo es el doctor Pim van Lommel, un cardiólogo holandés, que en el año 2001 publicó en la revista Lancet, que es una revista súper prestigiosa a nivel científico, un artículo que para mí es el más completo sobre experiencias cercanas a la muerte, con recopilación de casi 400 casos de personas que estuvieron Wow. en muerte clínica por parada cardíaca. Y entonces en este grupo aproximadamente el 20% experimentó una experiencia cercana a la muerte, ¿no? Entonces en ese estudio evaluaron muchas de las cosas típicas que se suelen argumentar para descalificar la experiencia cercana a la muerte. Por Claro. ejemplo, el tema de cómo influye el miedo a la muerte, cómo influye la medicación, cómo influyen las creencias previas, y llegan a la conclusión de que ninguno de estos factores tiene nada que ver con el hecho de tener una experiencia cercana a la muerte, ¿no? Entonces, Ujú. llegan a la conclusión que es una experiencia real y que nos está diciendo que la conciencia sobrevive a la muerte del cuerpo físico. Exacto. ¿Y qué opinas? Es que tengo una pregunta ahí que me da vuelta y me da vuelta, yo aquí de curiosa. Y también no podría ser, o sea, si la creencia de que si el tiempo realmente no existe, es que vamos al futuro y regresamos y vivimos esa experiencia. Como que Yo no soy de la, necesariamente. ¿Ah? Ajá, te escucho. sí, yo soy de la opinión que es una experiencia tan real como que estamos aquí ahora los tres hablando, ¿no? Claro. Que no es un salto en el tiempo, es en el mismo tiempo, o sea, en el tiempo que está ocurriendo, está pasando esto. ¿Qué diferencia hay? Que la conciencia puede estar dentro del cuerpo o fuera de él, simplemente. Entonces, esto querría decir que las capacidades que normalmente atribuimos al cerebro, ¿no? La inteligencia, la conciencia, el pensamiento, no residirían en el cerebro, residirían en otra cosa, podemos llamarle conciencia, espíritu, alma, y que es cierto que el alma cuando se manifiesta en el plano físico, pues necesita de un vehículo, ¿no? Como el músico necesita un instrumento para tocar, pero eso no quiere decir que la música esté en el instrumento. La Claro. música está en el músico, ¿no? Y el instrumento le sirve para expresarla, ¿no? Pues entonces es algo así, ¿no? El cuerpo para mí es un vehículo, un Sí. O sea, vestido que lo para que tú, manifestar el cuerpo en el plano claro, físico. o sea, más o menos lo que tú quieres decir es que la conciencia persiste más allá de la muerte, ajena al cuerpo y al cerebro, o sea, persiste totalmente. Sí, Sí, porque los no estudios sé si te científicos. acuerdas una película de Jodie Foster que ella despega en una nave, un cohete y no fue a ninguna parte y ella vivió una cantidad de experiencias enormes. Obviamente regresó con unos valores diferentes, con una mentalidad diferente y pues, nadie le creyó. Y pasó muchísimo tiempo y ella no había ido a ninguna parte, habían pasado un par de minutos si acaso, no sé si te acuerdas de esa película. Esa película, sí. Y ella Sí, me vivió un acuerdo. montón de. Sí, La experiencia.
Vivió y ella la matan después y decía, no, eso pasó. Sí. Entonces, Vicen, volviendo a la pregunta, entonces tú dices que la conciencia persiste más allá de la muerte, que está ajena al cuerpo y al cerebro, es decir, que la conciencia se separa. Sí, digamos que nosotros, desde este punto de vista, seríamos un espíritu que encarna en el mundo físico y se manifiesta a través del cuerpo, pero que una vez el cuerpo se estropea definitivamente, lo abandona, ¿no? Se despoja de él como de un vestido gastado y entonces ya pasaría a la vida en otro plano de la existencia que no es material, pero que existe como una realidad, como por decirlo de alguna manera, de una mayor sutileza, ¿no? Es como subir de dimensión, es como la cuarta, quinta dimensión, es más o menos lo mismo. Podemos utilizar esa forma, ¿no? de Terminología, definirlo, o sea, ¿no? es una manera Las para definirlo, religiones, pero vamos, sí. yo lo definiría como una realidad de mayor sutileza, ¿no? Es como, por ejemplo, la diferencia que hay entre el sólido, el líquido y el gas, ¿no? O sea, el gas es más sutil, las Claro. moléculas están más separadas, ¿no? Pues entonces podríamos decir que para nosotros el mundo espiritual sería como el gas lo es para el estado sólido, ¿no? O sea, es una realidad de mayor sutileza, de manera que no se puede captar con los sentidos físicos, pero que está ahí y existe y que se manifiesta e interacciona con el mundo físico. Eso sería para hablar de ello, de la comunicación con el mundo espiritual, daría para otro programa, pero Claro. también Claro. hay investigación sobre ese tema. ¿Y Oh. por qué ir y venir tantas veces, Vicent? ¿Por qué Claro, reencarnar bueno, aquí tantas veces? estaríamos, de momento solo hemos hablado de lo que sería la, El proceso la de... ida del mundo físico al mundo espiritual, ¿no? Entonces, Claro. que Ujú. esto sí que lo admiten muchas religiones, lo que hay muchas religiones que no admiten es que ese tránsito se haga en los dos sentidos, es decir, que tú puedas regresar al mundo físico en múltiples ocasiones, esto sería la reencarnación, ¿no? Entonces, mi opinión sobre este tema, que también hay evidencia sobre la reencarnación, si queréis luego podemos hablar de ello, Ujú. es que nosotros venimos al mundo físico a aprender y que cada una de esas vidas que vivimos es como un curso escolar, ¿no? O sea, nosotros Claro. en un curso escolar no podemos aprenderlo todo sobre la No. vida, ¿no? Necesitamos eh, tiempo por delante y lo que pasa es que en cada curso tienes unas asignaturas, si las superas al final del curso, pasas de curso a uno superior y si no, repites, ¿no? Pues podemos imaginar que el motivo o el objetivo de esas reencarnaciones, el venir muchas veces al mundo, es como el del alumno cuando va haciendo cursos sucesivos, ¿no? En cada vida planeas una serie de pruebas. El objetivo es que evoluciones. Evolucionar para Ujú. mí es aprender a amar. Y en Lograr el cada una de las propósito. vidas te vas a preparar una serie de pruebas que te van o que tú proyectas para que te ayuden a aprender a amar, ¿no? Si al final de la vida, con esas pruebas, has mejorado un poquito tu capacidad de amar y has eliminado un poquito tu egoísmo, en vidas superiores o en vidas posteriores, perdón, lo que pasará es que afrontarás pruebas más avanzadas y si no las superas, pues repetirás pruebas semejantes, como el alumno que no supera el curso repite el mismo curso al año siguiente. Lo rasparon, como dicen en Venezuela, lo rasparon y vas a repetir ahora. Mira, hay una pregunta bien interesante que hace Juan Carlos García. Dice, ¿se puede sentir todo ese proceso y tener conciencia de lo que está ocurriendo cuando te dan la señal de que no es el momento de morir? ¿Se puede recordar todo eso o es solo una alucinación? Bueno, yo creo que es real. Quiero decir que la persona que lo ha vivido no tiene dudas de que es real. Los demás podemos especular de si es Exacto. real o no, pero el que lo ha vivido, pues no tiene dudas, ¿no? Aunque nadie le crea. Pero yo creo que no es necesario llegar al estado de experiencia cercana a la muerte para tener una reflexión sobre qué hacemos en el mundo, ¿no? Yo, por ejemplo, yo no he tenido una experiencia cercana a la muerte y, sin embargo, pues sí que creo en la vida después de la muerte y en la reencarnación y en el propósito de la evolución espiritual, ¿no? Entonces, a cada persona le suele llegar de una manera, ¿no? Hay gente que es a través, por ejemplo, de vivir experiencias cercanas a la muerte o situaciones límite, por ejemplo, pérdida de seres queridos, ¿no? O una Ujú. enfermedad grave que te pone al borde de la muerte, ¿no? Muchas veces es ahí Por cuando te paras a ejemplo. pensar qué tipo de vida estoy haciendo, ¿no? O qué estoy haciendo yo de mi vida, ¿no? Entonces, cada uno tendrá un motivo, ¿no? Supongo que vosotros también podréis contar el por qué, ¿no? Os habéis interesado
en un determinado momento por la espiritualidad, ¿no? Entonces yo creo que cada persona tiene un motivo, que lamentablemente el ser humano parece que hasta que no ve la muerte de cerca no cambia, O sea, pero que yo sí. creo que habría que Entonces, buscar Hasta que no no la llegar ves al chiquita y límite, dices, ¿no? "Ah, ok, ya, ahora es mi turno". Mira, y esa pregunta que también va muy, muy de acuerdo con lo que estás conversando. Y no es producto de repente, eso de que regresaron, es producto de repente lo que dicen que les pasó por la influencia de la medicación que han tomado estas personas. Eso es una pregunta clásica, ¿no? Porque se argumenta pues, que la medicación puede provocar alucinaciones. Exacto, Y entonces, pues hay gente que argumenta esto, ¿no? Científicos que lo argumentan. En el estudio de Pim Van Lommel evalúan si esto es posible o no. Quiero decir ok, ahí saben qué medicación han recibido todos los pacientes del estudio y cuando hacen el análisis estadístico para evaluar este factor qué influencia tiene, llegan a la conclusión de que no tiene ninguna influencia, ¿no? Eso no quiere decir que no haya gente que pueda alucinar cuando toma determinados fármacos, pero justamente que tenga la experiencia que hemos comentado, ¿no? De la salida del cuerpo, el ver a claro, seres queridos, qué coincidencia, ¿no? Uno esperaría algo más variado, un elefante rosa, no sé, algo de una alucinación, algo más variado, ¿no? Pero entonces en este claro, estudio entiendo. está esta influencia, ¿no? claro. Claro. Entonces, si podemos regresar, si lo que vamos es a aprender y evolucionar espiritualmente, entonces no regresaríamos en otra cosa que no sea un cuerpo, no regresaríamos como animal o flor, si es así. O es que nos rasparon y vamos para atrás. Claro, es efectivamente, un alumno cuando no hace el curso bien, lo que hace es repetir el mismo curso, no lo descienden a un curso que ya había superado, ¿no? Entonces, digamos que sí que es cierto que el espíritu en el proceso de evolución es creado ignorante, es como una semilla espiritual ignorante de todo, pero con la potencialidad de aprenderlo todo. Y esa semilla espiritual, la manera que tiene de evolucionar es ir ligándose a las formas de vida material, desde Claro, las más sencillas a las más evolucionadas. Entonces, es cierto que el espíritu en fases anteriores de la humana también encarna y encarna en las especies de los reinos vegetal y el reino animal, desde las especies más simples a las más evolucionadas. Pero una vez ha llegado a la fase humana de evolución, ya no va a retroceder, es decir, que continuará encarnando en fase humana, pero no retrocederá a una etapa que ya ha superado. Pero sí que es cierto que los espíritus que todavía están en la fase animal en algún momento, cuando evolucionen, encarnarán en la fase humana de la evolución. Eso sí que es posible. Entonces, ¿de dónde Pero va poco a venimos? poco. Entonces, Perdón? esa semilla viene del universo, del Padre, de lo que llaman el infinito de la eternidad, y regresamos otra vez a él, o venimos, no sé, empezamos siendo, ¿qué somos en un comienzo? ¿Qué seríamos entonces en un Claro, comienzo? primero sería exacto, quién nos crea, ¿no? ¿O procede esto de la nada o hay un ser superior creando la vida, ¿no? Mi opinión es que hay un ser superior, claro, porque de otra manera nada tiene explicación. O sea, en la ciencia hay una ley que es la ley de causa y efecto, es decir, toda causa, o sea, todo efecto tiene una una causa. causa. Si al final de todo llegáramos a un efecto sin causa, que sería pensar que todo viene de la nada, estaríamos contradiciendo la ley de causa-efecto. Entonces, al final de todo tiene que haber una primera causa y esa primera causa tiene que ser que exista un ser creador de toda la vida, ¿no? Entonces, para mí, ese ser superior, aunque también puede haber seres más avanzados no a ese nivel, eh, es el Dios que conocemos, ¿no? Que para mí el Dios de las religiones es simplemente un bosquejo mal dibujado de lo que sería este creador, ¿no? Pero yo sí que creo en Dios, no creo en un Dios como lo pintan las religiones, pero sí que creo en un ser infinitamente poderoso, bondadoso, que es el que nos da la vida espiritual, ¿no? Pero nos da la potencialidad, Él no nos crea perfectos, nos crea ¿No? ignorantes, pero con la potencialidad de aprenderlo todo. Y nos deja a nosotros, que sea por nuestro esfuerzo y nuestra voluntad, que vayamos evolucionando y perfeccionándonos, para que de esa manera el mérito de la evolución recaiga en nosotros. ¿No? Porque si fuéramos creados perfectos, ¿qué mérito en nosotros habría en ello? Claro, Como, ¿qué mérito habría en un atleta
si comprara la medalla de oro en la Olimpiada en una tienda. Sí, No sé, No pero tiene tal ninguna vez, gracia, ¿no? eso me recuerda mucho al tal vez lo Kabbalah, ¿no? olvidamos, ¿no? Puede ser que también hayamos olvidado de dónde venimos y estamos otra vez en un proceso de volver a aprender para volver a llegar al Padre o al infinito eterno. Sí, pero eso también me recuerda mucho al Kabbalah, que es lo que es el pan de vergüenza, ¿no? Me voy a merecer esto, tengo que lucrarme esto, tengo que saber vivir la experiencia y saber qué significado, qué valor tiene esto para mí, para mostrarme lo que yo soy, para recordar lo que yo soy. Es el verdadero Sí, pan de hay vergüenza. creencias, fijaros que aunque el cristianismo o el judaísmo Ujú. oficialmente no creen en la reencarnación, sí que tienen una parte de alguna gente, por ejemplo, los cabalistas, que sí que creen en ella. Y de hecho hay textos en la Sí, Cábala, sabéis, hay textos que se refieren a la reencarnación, a la multiplicidad exacto, de vidas, igual que existe en el cristianismo, y en el cristianismo primitivo sí que existen textos apócrifos, considerados por la Iglesia apócrifos, que hablan de la reencarnación, que Jesús habló de la reencarnación, pero todo eso se ha ido quitando, se han ido quitando porque no interesaba. exacto, porque no funciona, porque no es Entonces, estas comercial. creencias siempre han estado ahí presentes. Lo que pasa es que con el tiempo se han ido eliminando, ¿no? Entonces, Mega había preguntado algo que ahora he olvidado. ¿Me podrías recordar? La pregunta, Mega. La última que hice. Sí, Sí, sí. Bueno, que si no venimos del Padre y olvidamos, como que pudimos ser que nos olvidamos en algún momento y estamos volviendo a aprender para regresar. O sea, yo siento que yo soy perfecta, estoy aprendiendo y recuperando mi perfección para regresar. A mí me gusta, por lo menos me gusta más esa teoría, ¿no? No que nací ya de una vez y estoy lo Te que me digo mi conviene. opinión, ¿vale? Es muy Sí. respetable la tuya, por supuesto. Mi opinión es que es cierto que olvidamos temporalmente los acontecimientos del Ujú, pasado, ¿no? Pero claro. no olvidamos aquello que aprendemos. Alguien podría decir, ¿cómo puede ser eso, no? Un ejemplo, todos sabemos sumar, ¿no? Sumar, restar, matemáticas. ¿Alguien se acuerda de cuándo aprendió a sumar? Exacto. ¿Tú te acuerdas de ese detalle? ¿Cómo aprendiste cuándo? No lo recordamos, hace mucho Ujú. tiempo, éramos muy pequeños. Pero esa capacidad de saber sumar y restar Está allí. está ahí y la tenemos de mayores y la utilizamos. Pues de la misma manera, el estamos- espíritu, cuando claro, viene a esta vida, no viene partiendo de cero, porque entonces sería dar vueltas en círculo. Viene con todo el aprendizaje de las vidas anteriores. De manera que, aunque ha olvidado temporalmente aquello que aprendió, o sea, cómo aprendió los detalles, aquello que aprendió no lo olvida. Y eso es el motivo, por ejemplo, de que haya niños prodigio en la música que a los 3 años te tocan, o como lo era Exacto. Mozart, y otros niños te tocan como si fueran expertos músicos. Y hay otros niños pues, que lo normal es que necesiten más tiempo para aprender todo eso. La pregunta es, ¿por qué ese niño ¿Y a por tan qué no corta edad? yo? ¿Y por qué no ajá, yo? ¿No? ¿Y por exacto, qué no yo? exacto. ¿Y por qué A no lo mejor es que yo? es, a lo mejor es que es un músico de las otras vidas y ahora simplemente Exacto. está manifestando, por ejemplo, Ricardo, a lo mejor en la próxima vida, ya a los 3 años, un actorazo No, eso no pagan perfecto, bien. ¿no? ¿No? Pagan ¿Vale? bien. Y podemos decir, Sí. ay, porque este niño tiene Ese esa facilidad, talento, ¿no? ese Ese talento, talento, ese ¿no? talento. Pues Y si una miráramos, si pregunta, Vicente. recordáramos el pasado, pues sabríamos que fue actor en la otra vida, Bueno, ¿no? yo Es desde así con chiquito, todo. óyeme, perdón, voy a hacerme comercial a mí mismo. Yo desde pequeño ya yo sabía que era actor. Manipulaba a mi mamá como me daba la gana. Lloraba con Claro, lo que decía, como el gran actor haciendo mis teatro. Todo el mundo me creía para que me prestaran atención. Me estoy asfixiando, me llevaban al médico, al hospital y todo, y con emergencia y todo, oxígeno. No tenía nada. Era actuación. O sea, yo vine preparado con esa herramienta. ay, de que tengo tantas preguntas. Yo no sé si la gente también en Mira, el sí, chat no, también va a preguntar. precisamente sí. Voy a darle paso al chat. Hay muchas preguntas. Por ejemplo, Yajaira está preguntando hace rato, ¿a dónde va el espíritu y a dónde va el alma después de abandonar el cuerpo físico? Regresa al mundo espiritual. Y el mundo espiritual no pensemos que es un lugar vacío y difuso donde las almas vagan sin saber a dónde ir. No, hay una realidad, hay una naturaleza, hay diferentes niveles. Yo, para la gente que quiera, que tenga curiosidad de saber con detalle cómo es el mundo espiritual, les recomendaría una película que se llama Wow, Astral City o Nuestro Hogar.
Nuestro hogar Nuestro en... hogar, claro, la ¿La pusimos conoces? aquí. Sí, claro, es maravillosa, espectacular, brasilera, Vale, ¿no? esta historia o esta película está basada en un libro de un medium, Francisco Cándido Xavier, que lo que hizo fue o contactó un espíritu que había, una persona que había estado viva, había desencarnado y en un determinado momento contacta con él y le cuenta todo el proceso desde que Oh, murió hasta que llegó allí, todo cómo era la vida allí, es ¿no? Entonces, maravilloso. creo que esto, sí, además está en YouTube, todavía hay Bueno, enlaces por ahí para verlo, o sea que eso es y una manera de ahora saber que cómo estamos hablando de las películas, y me recuerda esta película, What Dream May Come with Robin Williams, que es, ¿cómo se dice en español? Volver a los sueños, recordar los sueños. Más allá de los sueños, creo que La es. casa, What Dream May Come, cuando los sueños se hacen realidad. ¿No? Donde él tiene un accidente, muere, y después, primero mueren sus hijos con un accidente, después muere él, y después la esposa se suicida, y él decide, él está en el paraíso, y él decide irla a buscar, el amor era tan grande, esta película es maravillosa, me cambió la vida. Sí, sí, Él sí. decide irla a buscar y atraviesa lo que se llama el limbo y atraviesa lo que sería el infierno y va a los registros akáshicos y pasa una cosa maravillosa y ella cuando llega ella no lo No reconoce, lo reconoce, sí. no lo reconoce y él, o sea, lucha y intenta y se va a hacer, lo va a lograr y al final el que se va perdiendo es él, se va consumiendo y ella lo rescata. O sea, una cosa maravillosa y vuelve y bueno, regresa y dice, ¿y ahora dónde vamos a reencarnar? Y termina la película. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué te parece si comenzamos de nuevo en New Jersey? ¡Wow! Espectacular, espectacular la película. Así que Okay. se la recomiendo. Ya hice el Sí, comercial. de hecho, ya que has mencionado esto que comentas, ¿no? De los diferentes niveles que hay en el plano espiritual. Es decir, el plano espiritual no es todo homogéneo e igual y todo perfecto, ¿no? O sea, hay diferentes niveles y dependiendo de lo que hayas hecho en vida, tu comportamiento, pues te vas a situar en un nivel más avanzado o menos avanzado, ¿no? Entonces, no podemos esperar que una persona que haya sido un asesino en vida de repente vaya a ir directamente a la parte buena, ¿no? Hay un lugar para ellos también en el plano espiritual. De ese, digamos, esa diferencia de niveles en el plano espiritual es de donde las religiones han sacado su cielo, su infierno. Exacto. Lo que pasa es que son, Okay. digamos, mm, visiones deformadas y sobre todo el hecho de la eternidad de los castigos, eso no es así, El ¿no? pecado que te vas a pudrir en el infierno, que Claro, o cometiste sea, todas las cosas y vas a pasar, eso primero no vas tiene a, sentido, ¿no? ¿cómo que se llama? ¿Vas a pasar por el limbo? ¿Es la cosa? ¿O que vas para Purgatorio, el purgatorio. el Claro, purgatorio? hay una Purgatorio. división entre infierno, cielo, purgatorio, ¿no? Como si solo hubiera como esas tres partes, ¿no? Cuando el mundo espiritual es muchísimo más rico, ¿no? Hay como diferentes niveles, diferentes gradaciones. Algunos, digamos, la parte baja la podríamos englobar o el astral inferior, ¿no? Sería el Exacto. nombre más adecuado. Sería lo que, o el abismo también se le llama, lo que considera la religión el infierno. Luego hay una zona, digamos, intermedia que no es ni muy buena ni muy mala, que sería lo que se llama el purgatorio en la religión, y luego, digamos, las zonas donde van los espíritus con ya cierto nivel de evolución y que no han cometido, digamos, grandes cosas negativas. Fechorías, fechorías. Exacto, sería como el cielo, ¿no? Pero hay diferentes niveles dentro de ese lugar, ¿no? Hay más avanzados y la idea es que todos vayamos a través de nuestra evolución pasando de la parte baja a la parte alta, ¿no? Entonces, no hay penas eternas, pero sí que es cierto que el que la hace la paga, ¿no? Y eso implica en el mundo espiritual cierto tiempo de estar con espíritus que han hecho las mismas cosas que tú y por afinidad de comportamiento, pues digamos que se reúnen en la misma franja vibratoria y entonces generan pues sufrimiento, ¿no? Se genera el sufrimiento entre ellos. Pero eso no es para siempre, ¿eh? Siempre hay Mira, espíritus más avanzados que intentan ayudarles para que salgan de ahí, pero eso depende de que ellos quieran también reconocer sus errores y quieran cambiar. claro, y si Claro, somos, entonces eso de que se arrepiente a última hora y Dios te bendiga y para el cielo, no, eso no es así. Eso no, tampoco. No, no es así, Okay. tampoco. no es Y así. aquí Digamos, sí tengo si tengo una preguntita que si no te la hago me va a dar algo. ¿Otras vidas en otras dimensiones o otros planetas encarnan acá y llegan como nuevos, llegan como viejos, si es que encarnan? ¿Como almas nuevas aprendiendo todo o ya tienen una cierta experiencia? Ya viene con una bueno, maestría. bueno, primero hay que pensar que no solo en la Tierra es, o sea, todo esto que conocemos no solo se aplica a este planeta. Claro. Hay infinidad de planetas en el universo
y en todos se aplican las mismas leyes espirituales, ¿no? Entonces, hay otros Ok, planetas en diferentes niveles de evolución, unos más avanzados que la Tierra, otros menos avanzados, pero todos exacto. con el mismo objetivo de que los espíritus vayan de menor evolución a mayor evolución. La pregunta que tú haces dentro de ese contexto es, ¿puede un espíritu que normalmente encarna en un planeta hacerlo en otro diferente, digamos, del Exacto. suyo original? En La Marte. respuesta es sí, sí. Igual que un estudiante puede estar estudiando en una universidad y pedir un año de estudios en otra universidad de otro país, ¿no? Aquí en Claro. Europa hay un programa que se llama Erasmus, donde estudiantes de un país Intercambian, intercambian. viajan a otro de la Unión Europea para completar sus estudios en otro Ok. lugar, ¿no? Entonces, eso también Entonces ocurre el lo mismo aprendizaje, espiritualmente. entonces el aprendizaje es el mismo en todos lados. La Sí, evolución a través del amor, eso que ya textualmente Sí, eso es dijiste, evolucionar, aprender a amar. Eso es lo, correcto. en Es en todos todos los lados, es lugares. el mismo proceso, pero no en todos los planetas están en el mismo nivel. Y hay que claro. tener en cuenta que los espíritus poco avanzados no pueden encarnar en planetas que estén más avanzados que su nivel. Claro, porque Ah, excelente. reencarnarían, Repite, en repite eso, cucaracha por por allá, favor. ¿no? Repite eso No, otra no, vez, Caracha a lo por mejor favor. no, pero quiero decir que, por ejemplo, sería como pasar un alumno que está en primaria a la universidad directamente. No, Exacto. esto No se puede, se exactamente. perdería, Como sería que hago demasiado yo para aquí? él, Mira, ¿no? y si somos espíritus y si la muerte no es el final de la vida, sino un tránsito hacia otra forma de vida, por ejemplo, yo me pregunto, ¿tiene algún final la vida del espíritu? Quiero decir, ¿el espíritu puede morir? No, 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 somos inmortales. Somos inmortales. Sí que muere el cuerpo, sí que es cierto, eh, pero el espíritu no muere. Eso no quiere decir que estemos reencarnando hasta el infinito, ¿no? Llega un momento en que el espíritu está suficientemente evolucionado y no necesita la experiencia del plano físico para seguir evolucionando. Entonces, lo que hace es seguir viviendo en planos más sutiles de la existencia. Pero eso no quiere decir Que se que muera que muere. ni que desaparezca la conciencia, ¿no? Es decir, que el espíritu es inmortal. Ok, mira, aquí hay una pregunta de Ingrid, dice, ¿cómo hacer en el hoy para ganar, avanzar en mi futura vida? Yo creo que no hay que pensar en el avance del futuro, sino en el avance del presente, ¿no? Sería decir como alguien puede decir, un alumno que diga, ¿qué puedo hacer para aprobar el curso que viene? Y le podrán decir, aprueba este y el curso que viene ya pensarás en cómo aprobar el siguiente curso, ¿no? Entonces yo creo que lo que tenemos que intentar es saber reconocer cuál es nuestro propósito en nuestra vida, ¿no? ¿Qué pruebas tenemos por delante? Sobre todo, pensar que, sobre todo, venimos a mejorarnos a nosotros mismos, nuestra capacidad de amar y eliminar nuestro egoísmo. Entonces, fijémonos en nuestra parte egoísta, reconozcámosla y empecemos a hacer cambios para que ese egoísmo vaya a menos y los sentimientos de amor vayan a más. Mira, Cada uno con las pruebas que haya elegido. claro, llegó el momento de hacerte una pregunta que todos nos vamos a paralizar, todos los que tenemos acompañantes como gatos o perros, vamos a escuchar muy atento tu respuesta. ¿Dónde van los animales cuando mueren? ¿Tienen su plano diferente para ellos? Dime que no. Es el mismo mundo espiritual para todos. Quiero decir Claro, que nosotros en naturaleza espiritual, la única diferencia que tenemos con los animales es el tiempo de evolución, ¿vale? Es decir, nosotros si miráramos en nuestro pasado, veríamos que estuvimos encarnados en animales y simplemente ahora estamos en una etapa más avanzada, ¿no? Entonces, el mundo espiritual también, por supuesto, acoge a las almas, a los espíritus de los que han encarnado en la fase animal y, por supuesto, eso da opción a interaccionar con ellos en el plano espiritual, pero cada uno, digamos, irá al lugar que le corresponda según su evolución. Eso no quiere decir que no haya contactos. Como digo, hay naturaleza, en el mundo espiritual hay una naturaleza, hay vegetación, hay animales, es cada vez más perfecta a medida que está más evolucionado el nivel, ¿no? Pero en todos hay vida. mira, Entonces no es un alma colectiva el alma de los animales, tiene su alma individual. Las de los animales cercanos a nosotros en evolución
es un alma que ya tiene un grado de individualización bastante grande. Ok, sí, eso lo sé, lo que En el proceso, digamos, anterior, por ejemplo, en especies menos avanzadas, sí que, por ejemplo, si nos fijamos en el comportamiento de las hormigas, los insectos, ¿no? Parece que cada hormiga sea como una especie de célula de una misma, de una conciencia igual, ¿no? O sea, que son como partes de colectiva. una conciencia colectiva, ¿no? Entonces, ahí seguramente no podría decir que hay un espíritu encarnado en cada hormiga, ¿no? Puede ser que Claro, sea un espíritu que, digamos, se manifiesta a través de multitud de pequeñas unidades de vida, ¿no? Pero en la fase mamífero ya el espíritu está ya con un grado de individualización bastante alto. Él mm, dice eso y me dan ganas de llorar de la hoy ternura sí. de eso. Sí, es Mira, algo tan lindo. mira, Vicen, y estando físicamente vivos podemos salir y volver del cuerpo sin que se produzca realmente la muerte. Sí, 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 por supuesto. Por ejemplo, de hecho, todos cuando estamos durmiendo, hay No una cambia. etapa del sueño, el sueño profundo, que estamos saliendo del cuerpo, aunque no nos demos cuenta. De hecho, muchas veces hay gente que ha soñado, pues eso, ¿no? Que se ha salido, sobre todo, muchas veces uno recuerda cómo Arriba. está cayendo, ¿no? Que en el sueño cae y de repente cuando cae ya te despiertas, ¿no? Así repentinamente, ¿no? Es Entonces es horrible. un regreso al cuerpo de un viaje astral, que sería la salida del cuerpo durante el sueño, ¿no? Inconsciente, ¿no? Pero esa salida también se puede conseguir de manera consciente, es decir, sin esperar a dormirse, ¿no? Y si eso lo consigues, el grado de conciencia que tienes es el mismo que tenemos ahora mismo, ¿no? Entonces, todas las experiencias que vives las tienes con la misma nitidez que tenemos el estado de vigilia, ¿no? Entonces, si uno aprende, puede conseguir salir del cuerpo, digamos, a voluntad, ¿no? Y viajar pues, hacia donde su pensamiento le guíe, ¿no? Y ahí podemos también tener experiencias de viajes al plano espiritual, tener contacto con los guías, con los seres queridos que ya han fallecido. De hecho, esto es algo bastante habitual, que una persona sueñe que ha visto a su familiar ya fallecido, Ujú, o algo muy, muy, muy vívido, tal y cual. uno tiene la duda de si es real o no. Cuando es un sueño muy vivido, muy vivido, es porque realmente ha ocurrido. Sí, hay sueños que simplemente son elucubraciones mentales, ¿no? Pero este tipo de sueños sí que es un recuerdo más o menos nítido de la experiencia vivida fuera del cuerpo. Mira, ¿Y y las por ejemplo, pesadillas dicen? ¿la perdón? ¿Y las Las pesadillas también son? pesadillas, la mayoría de pesadillas simplemente obedecen a miedos que en ese Ok, momento se manifiestan. Muchas perfecto. veces, pues según el miedo será el tipo de pesadilla que Ok. uno tenga, ¿no? Y muchas veces uno puede aprender a interpretar con cada tipo de pesadilla qué tipo de miedo se está expresando ahí, ¿no? Es decir, que los sueños se pueden interpretar. Pero hay Mi- veces que también los sueños son mensajes del plano espiritual. claro, la mayoría de las veces. Exacto. Dice una pregunta así, estas personas que están en coma por muchísimo tiempo, que están aquí y están allá, ¿qué pasa con esos espíritus? ¿Qué pasa con esas almas que están allí, que no se van, que duran años incluso? ¿Qué pasa? Sí, sí, sí. Digamos que habitualmente este espíritu no está en el cuerpo. Es decir, que aunque nosotros pensemos que está ahí retenido o la persona, digamos, está como encarcelada, tiene Ujú. cierto grado de libertad porque está fuera del cuerpo. Pero hay un nexo que no se ha roto todavía, que es lo que se llama el cordón de plata. El cordón de Recuerdo de plata plata. sería la El unión cordón. del cuerpo físico con el espíritu, ¿no? Entonces, mientras este cordón está entero, esa persona sigue ligada de alguna manera a ese cuerpo, ¿no? Es como si tuviera como una cadena que es flexible, ¿no? Como una goma, pero que le impide liberarse definitivamente. Con lo cual, en algún momento puede volver. Claro. ¿Por qué ocurre esto? Esto Claro. ya tendríamos que explorar en otras vidas, ¿no? Tal vez sea una experiencia que ese espíritu elige, pues por ejemplo, por haber privado de libertad a otra gente, ¿no? Y entonces ahora vive una especie de encarcelación, su espíritu está como preso, ligado al cuerpo, pero si ese espíritu no, digamos, no ha desencarnado, es decir, no ha muerto todavía, por algo será. Y hay veces, sabéis que ha Ok. habido casos de gente que ha estado en coma muchos años Ujú. y ha despertado del coma y ha continuado con su vida. Entonces,
Mientras hay vida, hay motivo por el cual está sucediendo. Hay Es esperanza. como que está limpiando registros o algo. Algo debe estar pasando, que está limpiando, no sé. Está pagando karma, es lo que él está diciendo, Tú como que dices, pagando karma, ¿no? Es una Bueno, sí, especie porque de... es una compensación, es un equilibrio de una acción del pasado, en una vida pasada, y la está generalmente compensando sí, ¿eh? ahora. sí, Y ahora Generalmente que es sí. Por ejemplo, interesante. con temas de haber privado de libertad a otra gente, ¿no? Si tú privas de libertad, injustamente, por supuesto, cuando tú, imaginad una persona que encarceló a alguien o lo encadenó para que viviera 20 años en una cueva enganchado a una cadena, solo porque esa persona pues le molestaba, ¿no? Siendo una persona inocente, ¿no? Entonces, hay algo semejante a ese tipo de pena para uno mismo, pues por ejemplo, claro, el estar en coma durante un tiempo. Es una especie, además sería más leve, ¿no? Porque ahí todavía el grado de libertad es mayor, ¿no? Pero si todavía no se ha ido es por algo, ¿no? Puede haber diferentes motivos, ¿eh? No quiero decir que sea siempre el mismo, ¿no? Pero Claro, pues, cuando se da exacto. una situación así, hay un motivo espiritual para ello y no hay que pensar que esto es una prueba inútil, porque el espíritu ahí durante ese tiempo está viviendo experiencias, ¿eh? Igual que está viviendo experiencias a partir del momento de la concepción, en el que ese espíritu se liga a ese cuerpo que se está formando y se une con el cordón de plata, ¿no? Entonces, ese espíritu tampoco está dentro del cuerpo en ese claro. momento. Está yendo y viniendo constantemente del plano espiritual al plano físico porque está preparándose para la vida en el plano físico. Y entonces empieza a percibir, por ejemplo, lo que siente la madre y cómo va a ser recibido en la familia, ese tipo de cosas. Eso va progresivamente ocurriendo en el periodo de gestación y ya a partir de que el espíritu ya o el niño nace, pues ya se mete dentro del cuerpo, aunque sigue yendo y viniendo bastante a menudo y por eso los niños pequeños duermen tanto y llega un Claro. momento ya que el ir y venir ya es menos constante y ya se produce cuando estamos durmiendo. ¿Y qué pasa con los abortos, por ejemplo? Esos seres que no, los sacan, que no van a nacer, Claro, aquí habría que diferenciar entre aborto espontáneo y aborto voluntario, porque provocados, exacto, el aborto provocado espiritualmente tiene una serie de consecuencias negativas, ¿no? exacto. Por ejemplo, el hecho de que tú en otra vida, cuando intentes nacer, tu madre te aborte Te va a costar, o te va a costar tener hijos, ¿no? Por o te va ejemplo. a costar tener Yo, hijos, ese yo tipo de leí, cosas pasan, ¿eh? sí, yo lo leí un libro que se llama Múltiples Moradas, Edgar Cayce, lo canaliza ahí, que Ujú, dice que cuando tú te has quitado la vida, pues entonces quieres, para poder tener el derecho a volver a nacer, pues te aborta. Entonces ya has claro. pagado y me tuvo cierto sentido. Mira, Y ahora que El hablamos suicidio del también niño, es un tema sí, espiritualmente álgido, negativo, ¿no? Es un sí, asesinato de uno mismo, ¿no? Entonces, eso también tiene una repercusión en la evolución. Los espíritus suicidas pasan un tiempo percibiendo todo el sufrimiento que han causado, suelen ir al bajo astral y se les suele dar una oportunidad rápida de reencarnación para vivir las mismas pruebas que han abandonado, ¿no? Un suicida es claro, equivalente a un alumno que no se ha presentado al examen, por lo tanto no se le puede aprobar, tiene que repetir el curso. claro. exacto. Mire, Y ahí hace, domingo, la última pregunta y no pregunto más. sí, Entonces, ¿cómo se justifica la encarnación de niños que están enfermos, que vienen con enfermedades terminales o enfermedades donde sufren mucho? interesante, muy También interesante. tiene que verlo con otras vidas, ¿no? Son generalmente cuando el espíritu ha cometido actos muy negativos en otras vidas, por ejemplo, haberle quitado la vida a otros, haber torturado, haber asesinado, elige este tipo de pruebas de enfermedades donde a través de la enfermedad experimenta un sufrimiento semejante al que causó. Hay un libro No que es se que llama no sabe, ok. Graben esto y Sembrando y pásenselo a Recogiendo, Maduro. ¿Sembrando qué? Sembrando y Recogiendo de Ramatiz. Este libro es un libro también mediúmnico que cuenta historias de gente que vive una serie de experiencias. Han elegido los casos más fuertes, ¿no? Experiencias que parece que como que tiene muy mala suerte en la vida porque todo son desgracias. Y entonces, claro, cuando tú estás escuchando todo eso, piensas, pobre persona, ¿no? Y Claro, cuando acaba esa vida te cuentan lo que había hecho en otras vidas. Y entonces cuando dices, todavía le ha pasado poco, ¿no? Quiero decir que en el mundo espiritual todo lo que ocurre en este
está ligado con lo que ha pasado antes, ¿no? Y este tipo de enfermedades de congénitas se eligen antes de nacer con el propósito de que sirva para empezar a tomar conciencia de los errores y experimentar un sufrimiento que uno ya ha causado en el pasado a otros seres. Mira, hay una Entonces no pregunta que tiene que hace, ver con los padres, no tiene que ver que viene a Sí, sí, pues compensar las enfermedades de los padres. es una prueba común. Es decir, el que Una viene con la prueba común. enfermedad todo está orquestado, todo lleva... está, Sí, sí, se prepara antes de nacer. Hay un libro sobre este tema que se llama Vida antes de la vida o Destino de sí. las almas de Michael Newton, De ¿vale? Michael Newton, el destino de las almas. Michael Newton. Michael Newton, a través de regresiones y de hipnosis regresiva, empezó a obtener casos de gente Maravilloso. que recordaba vida anterior al nacimiento, pero no de una vida físicamente ¿Sabías? encarnado, sino del periodo entre vidas, ¿no? Entre vidas. Entonces ahí la gente lo que recuerda es, por ejemplo, cómo prepara las encarnaciones, es decir, qué pruebas van a enfrentar y con quién van a vivir en esa vida. Es decir, se elige la configuración de las familias, quiénes van a ser los padres, los hijos, los hermanos, todo con el propósito de ayudarse mutuamente en la vida actual. Otra cosa es que luego lo hagan, pero el propósito desde luego está. Y entonces, en estos casos que comentábamos de personas con enfermedades congénitas, los padres eligen a esos hijos y los hijos eligen a esos padres por algo que tiene que ver con el pasado de todos ellos. Has ido a Está buscar un sacando un libro, ¿no? libro También de recuerdo, terapia. también recuerdes, me hiciste recordar este libro, El proceso de la presencia, que es importante porque también tocan más o menos este tema. Pero Michael, enséñalo bien, Ricardo, perdón. porque es un libro excelente como para el camino para más cerca, como lo hiciste la primera vez. Acércalo más. Ajá. ¿Quién lo escribe? Para ponerlo también en el chat. Michael Brown. El mismo. Ah, no, Michael Brown. Michael Michael Newton. Brown es uno y Michael Newton es el que Exacto, había Michael comentado. Newton es el destino de las almas y Michael Destino de Brown las es, almas y y vida Michael antes de la Newton el vida. proceso. Pero La vida entre vidas, perdón. si lees el proceso de la presencia y lees, wow, hay una combinación impresionante y lo recomiendo de verdad. Mira, tú sabes que me ha pasado una cosa, que ha pasado una hora y me parece como que demasiado rápido, Ah, que pregunté mucho, perdón. no, ha pasado demasiado rápido. Hay mucha gente que quiere que por supuesto regreses próximamente con Pero mucha de más verdad. pero por favor, te lo pedimos. Mira, pero dile a tu esposo también que nos acepte una entrevista, que nos, por favor, Yo se lo comentaré, pero va a ser un poco difícil, ¿eh? Va a ser un poco difícil porque ella es bastante tímida y así uno a uno sí que se atreve, pero así, digamos, Pero pueden a estar la los pública. dos, ¿Y los dos? pueden Yo estar se lo propongo y luego ya dejemos que ella decida. los Claro, dos. claro. Mira, eh, eh, de verdad estoy impresionado, feliz de tenerte en conexiones, pero te quiero preguntar porque hay muchas preguntas que quedaron colgando. Además te quiero pedir por favor que después, no hoy porque yo sé que es muy tarde, pero mañana, cuando tengas un tiempo, el fin de semana, te metas en el chat ahí donde está la plataforma, donde está el programa que queda colgado en Facebook y le respondas todas las preguntas a las personas que O están, algunas, algunas preguntas bueno, algunas de las preguntas que están las que en el puedas, chat. claro. Y lo que te quería preguntar ya para cerrar por hoy, ¿cuál es el verdadero sentido de la vida? Para mí, todos nosotros venimos a lo mismo, a aprender a amar, con el propósito de ser cada vez más felices. Cada uno elige unas pruebas, está en un momento de la evolución, pero todos tenemos este propósito. Intentar ser felices a través de el aprendizaje del amor. Ese es mi sentido de la vida. Y creo que si todo el mundo llegara a percibir lo feliz que se puede ser cuando uno ama de verdad, el mundo cambiaría. Exactamente. ¿Dónde te podemos localizar? Aparte, ¿dónde podemos ver tu película? Que ya está en YouTube, pero para que tú, por favor, no la Sí, recomiendes. mira, hay una manera muy fácil de localizarme que es poner en Google las leyes espirituales y mi nombre, Vicent Guillem. Eso llevará a la gente a mi blog, lasleyesespirituales.blogspot.com. Ahí podrán entrar, por ejemplo, al canal de YouTube. Bueno, pueden descargar mis libros gratuitamente en Eso ese me blog. pareció maravilloso. Hoy que lo estaba, perdón que te interrumpa, Vicent. Yo dije, este hombre sí está conectado de verdad, porque está dando el material totalmente gratuito a la gente, o sea, sin ánimo de lucro.
entré a tu blog y me quedé maravillado porque tienes muchos idiomas, además. Sí, además las traducciones también las ha hecho gente de forma desinteresada. Es decir, yo no tengo dinero para pagarles y además no gano dinero de esto, ¿no? Entonces, los libros se pueden descargar gratuitamente en Internet. El formato papel, aquí en España los estamos distribuyendo a precio de 2 euros, que es el precio de coste en la imprenta. 2 euros Claro. sería como $2.50, creo, más o menos, americanos. Es decir, que solo para mantener el sistema, ¿no? Pero bueno, hoy en día ya con las descargas entran ahí al blog y pueden descargar Las leyes espirituales, que es el primer libro, y La ley del amor, que es mi segundo libro. Y luego Que aparte está la película El profeta del desierto, que la podrán ver en YouTube. Entran a YouTube, ponen El profeta del desierto, eso les llevará a ver la película también de forma gratuita. Es una película que también habla de espiritualidad, habla sobre la vida de Juan el Bautista, pero no desde el punto de vista de la religión, religioso, exacto. sino un punto de vista diferente, donde sí que nosotros hemos intentado transmitir que realmente tanto Jesús como Juan hablaron de la reencarnación, que conocían, por supuesto, todo eso y hablaron en aquella época. Entonces ahí verán una historia, ya verán que hay una historia de amor, no quiero revelar nada más para no hacer spoiler, pero aparte de ver un poquito cómo pudo ser Juan, que no tiene nada que ver con esa visión Religiosa, religiosa de que era una persona que iba diciendo, ha enfadado a todo el mundo, arrepentidos exacto. pecadores, no tiene nada que ver con eso. Eh, Verán algo, una historia que tiene que ver con los sentimientos y donde él interviene para ayudar. También quiero aprovechar para agradecer a toda la gente que ha participado en la película. Es una película modesta, de poco presupuesto, Pero y que se ha podido excelente. hacer gracias a la colaboración de mucha gente que de forma altruista pues, ha participado. Entonces, tenemos muchas visualizaciones de Latinoamérica, más que de España. Estados Unidos y México son los dos países donde más visualizaciones tenemos. Vamos por unas 500, creo que estaremos rozando ya las 600.000 visualizaciones. Entonces, pues yo a la gente que ha escuchado lo que hemos hablado hoy y le ha gustado, le recomiendo la película porque creo Sí. que también les va a gustar. Vas a ver que vamos a llegar al millón, pero así, rapidísimo, porque de verdad que a mí me encantó, me atrapó, sobre todo porque el mensaje no es religioso, y entonces eso te No, engancha mucho, pues, ya, espérate un momentico, estamos en la misma, estamos en lo mismo, estamos resonando en la misma frecuencia. Me encantó la película, me alegro. me encantó tu blog, me parece fascinante, de hecho, lo tengo en mi teléfono porque estaba así como que leyendo y me gustó muchísimo que tienes varios idiomas, que se lo puedo compartir a gente que de repente no Mm. habla español y eso me El gusta primer mucho. libro, por ejemplo, está en inglés. El segundo no lo tenemos. Hay una traducción, pero no es buena. Pero el de las leyes espirituales sí que está, el de Spiritual Laws, sí que está para descarga gratuita también en inglés. Claro, Mega, ¿dónde te podemos encontrar? Cuéntanos, despídete de Vicente. Ah, ah, antes de despedirnos, María Luisa Solimano dice: qué alegría ver a Vicen en esta entrevista. Bendiciones, gracias por tus libros, me ayudaron muchísimo. Es importante que te están reconociendo Pues desde gracias acá. a María Luisa Eh, también eh, de mi parte. Gracias, muchísimas maestro gracias, Vicente. muchísimas gracias por haberme permitido estar aquí y hacer todas las preguntas. Creo que yo pregunté todo. Soy como una niñita ávida de respuestas oye, muchísimas gracias por estar acá en esta plataforma. Así como yo estoy maravillada, estoy segura que todos también. El Me nombre de la consiguen, película, de nuevo. El ajá, profeta del desierto. El profeta del desierto. sí, a mí me consiguen a través de www.megagarcia.com y también www.megadelife, megadetuvida.com también. Y por aquí, por esta plataforma siempre me consiguen Ah, aquí aprovechamos también para invitarlos este próximo domingo a un programa súper especial hablando la verdad y recargándonos de energía positiva. Todo sobre el coronavirus. Vamos a tener un infectólogo directamente desde Venezuela, totalmente en vivo. El programa es a las 8 de la noche. No se llenen de miedo. Recuerden que tenemos que conectarnos realmente con la vibración del amor, como bien lo dice Vicent, y de una forma maravillosa. Él sostiene que el objetivo de la vida es la búsqueda de la felicidad a través del desarrollo de nuestra capacidad de amar, lo que él considera la base de la evolución espiritual. Sin amor no hay evolución, sin amor no hay sabiduría y sin amor no hay felicidad. El amor puede vencer cualquier virus. El amor puede llevarnos a otras dimensiones de
sabiduría, de prosperidad, de abundancia, de verdad. Recuerden que el próximo domingo a las 8 de la noche vamos a estar conectados hablando sobre el coronavirus. No le tengan miedo, mantengan mucha higiene, sobre todo mental, física y espiritualmente, que es lo más importante. Vicen, un grato placer, feliz de tenerte y recuerda que tenemos un compromiso con nosotros de regresar pronto acá a Conexiones TV. ¿Ok? Pues será un placer y muchas gracias por haberme invitado. Ha sido un placer para mí. Dios me lo bendiga. Vaya a dormir porque ya es de madrugada por allá, por Valencia. Sí. Buenas noches a todos. Nos Buenas vemos noches. el domingo.